Me llamo María del Carmen, tengo 80 años, y hoy, sentada en este pequeño piso de Sevilla, rodeada de fotografías antiguas y recuerdos que parecen murmurarme desde las paredes, siento que ha llegado el momento de abrir mi corazón. Durante décadas guardé silencio, llevando conmigo una historia que era demasiado dolorosa para pronunciar en voz alta. Pero el silencio, aunque parezca un refugio, también puede convertirse en una cárcel. Y yo he vivido prisionera de ese silencio demasiado tiempo. Hoy decido contar lo que me ocurrió porque sé que, si yo logré sobrevivir a todo lo que viví, quizás mi testimonio pueda ser un faro para alguien que ahora mismo está atrapado en la oscuridad. Tal vez mis palabras lleguen a una persona que necesita esperanza, a una mujer que piensa que no hay salida, a un niño que siente que nadie jamás lo escuchará. Y si de algún modo esta voz cansada, que tardó tanto en romper las cadenas del miedo, puede inspirar a alguien a no rendirse, entonces habrá valido la pena. Quiero dirigirme directamente a ti, que estás ahí escuchándome. Quiero que sepas que no estás solo, que esta historia no es únicamente la mía, sino también la de tantas personas que crecieron rodeadas de dolor, incomprendidas, invisibles. Quizás tú hayas pasado por algo parecido o conozcas a alguien que lo ha sufrido. Te pido que me acompañes en este viaje al pasado, que no es fácil de recorrer, porque abriré heridas que aún laten en lo profundo de mi memoria. Antes de comenzar, me gustaría hacerte una pregunta sencilla. ¿Desde dónde me estás viendo? Escríbelo en los comentarios. A mí me emociona pensar que mis palabras pueden viajar más allá de estas paredes, cruzar fronteras y llegar a lugares que nunca he pisado. Tal vez alguien en Madrid, en Barcelona, en Buenos Aires o en cualquier rincón del mundo se sienta reflejado en lo que voy a contar. Saber que hay ojos y oídos atentos en distintos lugares me da fuerza, porque significa que ya no estoy completamente sola. Si puedes, te invito también a dejar un me gusta en este video y a suscribirte al canal. Parece algo pequeño, casi insignificante, pero para mí significa mucho. Es la manera en la que este relato puede llegar más lejos, tocar más vidas, tender un puente invisible entre mi historia y la tuya. Cada gesto, cada comentario, cada suscripción, es un recordatorio de que mi voz, esa que durante tantos años permaneció escondida, hoy encuentra eco. Ahora respira conmigo, profundamente. Hazlo como si quisieras apartar de tu pecho un peso antiguo, porque lo que voy a compartir no es sencillo. No es un cuento bonito, ni una anécdota ligera. Es la verdad de una niña que aprendió demasiado pronto lo que significan el miedo y el abandono. Una niña que creció en un pequeño pueblo andaluz de calles de tierra, casas encaladas y vecinos que se conocían de toda la vida, pero cuya casa nunca fue un hogar. Y aunque me tiemblen las manos y se me quiebre la voz, necesito contarlo, porque el silencio ya no me protege, porque compartir el dolor, aunque duela, es también la forma más humana de seguir adelante. Nací en un pequeño pueblo de la provincia de Jaén, en el corazón de Andalucía, en una época en la que las mañanas olían a tierra húmeda y a pan recién horneado, y las noches parecían caer más pesadas que ahora, cargadas de un silencio que lo envolvía todo. Las calles eran de tierra, llenas de polvo en verano y de barro en invierno. No había coches recorriéndolas, solo burros cansados que llevaban leña o cántaros de agua. Las casas eran modestas, encaladas con cal blanca que brillaba bajo el sol, y todas tenían puertas de madera que crujían con el viento. Mi familia vivía en una de esas casas sencillas, con un patio pequeño donde mi madre intentaba mantener algunas macetas de geranios que, a pesar de la dureza del ambiente, lograban florecer como un acto de resistencia silenciosa. Éramos pobres, muy pobres, pero la pobreza no era lo que más me dolía. Lo que marcó mi infancia no fue la falta de pan, sino la ausencia de ternura. No recuerdo abrazos, ni palabras de cariño, ni sonrisas que iluminaran mis días. Lo que recuerdo es un silencio espeso, que a veces se rompía con gritos, con portazos, con golpes secos que parecían resonar en mis huesos. Mi madre se llamaba Rosario. Era una mujer menuda, de manos ásperas por tanto lavar ropa ajena y coser sin descanso para ganar unas pocas pesetas. Llevaba siempre el cabello recogido y los ojos apagados, como si la vida le hubiera arrancado la capacidad de soñar. Trabajaba de sol a sol,
pero nunca parecía alcanzar suficiente. Mi padre, Antonio, era jornalero en los olivares. Se marchaba al campo al amanecer y regresaba al caer la tarde, muchas veces con el olor a vino impregnado en el aliento. Era un hombre seco, duro, incapaz de pronunciar una palabra dulce. Cuando hablaba era para dar órdenes o para quejarse. Y cuando bebía, la casa entera se convertía en un campo de batalla. Yo, siendo tan solo una niña, aprendí demasiado pronto que la vida podía ser cruel. Mientras otros niños corrían libres por las calles polvorientas, yo me escondía en las esquinas de mi propia casa, como si mi existencia fuera un error que debía mantenerse en secreto. No quería ser vista, porque ser vista significaba despertar la ira de mi padre. Aprendí a respirar bajito, a moverme sin hacer ruido, a convertirme en una sombra dentro de las paredes que supuestamente debían protegerme. Recuerdo que muchas tardes, al salir de la escuela, me quedaba observando a las vecinas que llamaban a sus hijos con una sonrisa para que entraran a cenar. Veía cómo acariciaban el cabello de sus hijas, cómo les daban un beso antes de dormir, y en mi interior surgía una pregunta que me quemaba como fuego. ¿Será que algún día mi madre me mirará así? ¿Será que algún día mi padre me llamará por mi nombre sin que yo sienta miedo? Pero ese día nunca llegó. Uno de los primeros recuerdos que conservo es de mí misma escondida bajo la mesa de la cocina, con las manos tapándome los oídos, mientras mi padre gritaba a mi madre. No recuerdo sus palabras exactas, pero recuerdo perfectamente el tono, las pausas cargadas de veneno, el sonido de algo arrastrándose por el suelo, y la sensación de que en cualquier momento todo podía romperse. Yo me encogía lo más que podía, intentando hacerme invisible, esperando que la tormenta pasara sin que me alcanzara. Así crecí, aprendiendo a escabullirme, a caminar de puntillas, a desaparecer cuando él llegaba a casa con el paso tambaleante y la mirada enrojecida por el alcohol. Me convertí en una niña callada, que observaba más de lo que hablaba, que aprendía a leer las señales antes de que los gritos comenzaran. Y, a pesar de todo, en el fondo de mi corazón mantenía una chispa de esperanza. La esperanza de que algún día las cosas cambiarían, de que un día mi padre se volvería diferente, de que mi madre, la misma que siempre caminaba con la cabeza gacha, reuniría fuerzas y me llevaría lejos de allí. Pero la esperanza puede ser traicionera. Una noche, cuando tenía apenas 5 años, fui testigo de algo que marcó para siempre mi vida. Yo estaba acostada fingiendo dormir, cuando escuché el sonido de la puerta abriéndose despacio. Por el resquicio de la manta, vi a mi madre con una pequeña bolsa en la mano. Caminó hasta mi cama y se quedó mirándome en silencio durante unos segundos eternos. Mi corazón latía con tanta fuerza que me dolía el pecho. Quería preguntarle a dónde iba. Quería rogarle que me llevara con ella, pero el miedo me paralizó. Ella salió despacio, pero no había pasado mucho tiempo cuando la puerta se abrió de golpe y los gritos de mi padre llenaron la casa. Esa noche aprendí que incluso los sueños más silenciosos podían ser aplastados por la realidad. Mi madre nunca más intentó huir, y yo comprendí, siendo todavía una niña, que nadie vendría a rescatarme, que si quería sobrevivir, tendría que aprender a luchar sola. Y sin embargo, ¿cómo lucha una criatura tan pequeña contra un monstruo tan grande? La respuesta fue que aprendí a soportar en silencio, a soportar sin lágrimas, a soportar con la convicción secreta de que un día, en algún lugar, encontraría la libertad que en mi casa nunca existió. Ese fue el mundo que me vio crecer. Un pueblo donde todos se conocían, donde el sol doraba los olivares, donde la vida parecía sencilla para muchos, pero donde, dentro de aquellas 4 paredes, la mía era una existencia marcada por el miedo y por un silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra. El silencio fue mi primer enemigo, aunque durante años intenté convencerme de que era mi mejor escudo. En mi casa no había canciones, ni carcajadas, ni conversaciones cálidas alrededor de la mesa. Lo que había era un vacío espeso que se colaba por cada rincón, un silencio tan fuerte que a veces parecía atronar en mis oídos. Ese silencio me decía que no había espacio para mí, que lo mejor que podía hacer era volverme invisible. Y yo, siendo apenas una niña, aprendí a obedecerlo.
Me pasaba las tardes mirando por la ventana las calles polvorientas del pueblo. Veía a los otros niños jugar al escondite, correr detrás de una pelota hecha de trapos, inventar canciones con palmas y risas. Yo los observaba desde la distancia, como si fueran criaturas de otro mundo. Envidiaba su libertad, la naturalidad con la que corrían hacia los brazos de sus madres cuando caía la tarde y alguien las llamaba con dulzura. «Ven, cariño. La cena está lista». Esas palabras tan simples eran un lujo que yo jamás escuché. En mi casa, mi madre caminaba con pasos apagados, siempre ocupada, siempre cansada, siempre con la mirada perdida en un horizonte que solo ella podía ver. Mi padre, en cambio, llenaba el aire con su presencia áspera. Cuando llegaba, el ambiente cambiaba, como si hasta las paredes contuvieran la respiración. Si venía de buen humor, podía limitarse a comer en silencio y a caer dormido en una silla. Si venía de mal humor, y casi siempre era así, entonces cualquier gesto, cualquier ruido, cualquier palabra podía convertirse en la chispa que encendiera la tormenta. Yo descubrí muy pronto que había un modo de sobrevivir, pasar inadvertida. Aprendí a no preguntar, a no reclamar, a no buscar atención. Me convertí en sombra, en eco apagado, en niña callada que parecía no tener voz. Y esa invisibilidad, aunque me mantenía a salvo por momentos, me iba arrancando pedacitos de identidad. Porque cuando nadie te ve, empiezas a creer que realmente no existes. A veces, cuando la tensión se volvía insoportable, salía al patio y me quedaba horas mirando el cielo andaluz, ese cielo inmenso y limpio que parecía prometer algo distinto más allá de los olivares. Imaginaba que podía volar lejos, que mis alas invisibles me llevarían a un lugar donde no hubiera gritos, donde no existiera el miedo. Era un juego secreto, mi manera de mantener viva una chispa de esperanza. Pero la esperanza puede ser cruel, porque cuanto más la alimentas, más duele cuando la realidad la aplasta. Y yo lo descubrí la noche en que mi madre intentó escapar. Recuerdo sus manos temblando mientras sostenía aquella pequeña bolsa de tela. Recuerdo cómo me miró, como si quisiera grabar mi rostro en su memoria antes de marcharse. Por un instante creí que me tomaría de la mano y me llevaría con ella, pero no lo hizo. Se fue sola. Y poco después, la casa entera estalló en gritos y golpes cuando mi padre descubrió la huida frustrada. Desde aquel día, ella nunca más volvió a intentarlo. Fue entonces cuando entendí que no habría milagros, que nadie vendría a rescatarme en medio de la noche, que no existía príncipe azul ni hada madrina, que si quería sobrevivir, debía resignarme a vivir con ese miedo constante, a convertirme en estatua silenciosa, a fingir que no sentía nada. Con el paso del tiempo, el silencio se volvió parte de mí. Empecé a utilizarlo como un arma secreta. Si no hablaba, nadie podía descubrir mis pensamientos. Si no lloraba, nadie podía burlarse de mis lágrimas. Si no pedía nada, nadie podía negármelo. Así fue como me convencí de que el silencio podía protegerme. Pero esa protección tenía un precio. Me iba encerrando en una prisión invisible, una jaula sin barrotes que me aislaba del mundo entero. Había noches en las que mi madre se sentaba en el borde de mi cama. Yo sentía el peso de su presencia, su respiración agitada, sus manos inquietas. Quería hablarme, lo sé. Quería decirme algo que nunca se atrevió a pronunciar. Tal vez pedir perdón, tal vez advertirme de que debía ser fuerte. Pero al final, las palabras se quedaban atrapadas en su garganta y ella se levantaba en silencio, dejándome con esa sensación de orfandad, aún estando a unos metros de mí. En la escuela, yo también era diferente. Mientras mis compañeras reían y compartían historias de juegos o de pequeños regalos, yo me limitaba a escuchar. No tenía nada alegre que contar. Mis ojos aprendieron a bajar la mirada cuando alguien preguntaba demasiado. Mis labios aprendieron a inventar sonrisas vacías para no despertar sospechas. Sin embargo, hubo un momento en que alguien estuvo a punto de descubrirme. Una tarde, al terminar las clases, mi maestra me llamó aparte, tomó mis manos pequeñas entre las suyas y me preguntó con suavidad: ¿Está todo bien en casa? En ese instante, mi corazón latió tan fuerte que sentí que iba a delatarme. Ella había visto algo
Había notado lo que otros preferían ignorar, pero el miedo me dominó. La lealtad ciega que se cultiva en medio del sufrimiento me obligó a asentir con la cabeza y a decir que sí, que todo estaba bien. Ella suspiró, como si supiera la verdad que yo intentaba ocultar, y añadió: «Si algún día necesitas ayuda, estoy aquí». No volví a buscarla nunca, tal vez porque no confiaba en que alguien realmente pudiera salvarme, tal vez porque ya me había convencido de que mi destino era aguantar en silencio. Así pasaron mis primeros años, atrapada entre el deseo de ser vista y el miedo a ser descubierta, entre la esperanza de un cambio y la certeza de que la vida en aquella casa era una condena. Me convertí en experta en desaparecer, en guardar secretos, en encerrar mis sentimientos bajo llave, y mientras tanto, por dentro, iba acumulando una rabia muda, un dolor que todavía hoy, a mis 80 años, puedo sentir cuando cierro los ojos y vuelvo a ser aquella niña que se escondía bajo la mesa para sobrevivir al ruido de los gritos. El tiempo en aquella casa no se medía en días ni en estaciones. Se medía en estallidos de ira, en puertas azotadas, en objetos rotos y en el miedo que se acumulaba como polvo sobre los muebles. Cada jornada era un círculo vicioso que parecía no tener principio ni fin. Mi padre salía temprano al campo, regresaba al caer la tarde con el rostro curtido por el sol y el cuerpo impregnado del olor a sudor y a vino barato. Y a partir de ese momento, la tensión se apoderaba de cada rincón de nuestra vivienda. Aprendí a reconocer el sonido de sus pasos desde la esquina de la calle. Si eran firmes, rápidos, podía ser una tarde más o menos tranquila. Si eran arrastrados, pesados, si se acompañaban del tintinear de una botella medio vacía, entonces sabía que se avecinaba la tormenta. Mi madre, pobre mujer, lo presentía también. La veía ponerse nerviosa, alisar el delantal con manos temblorosas, intentar que la cena estuviera lista justo a tiempo, como si un guiso bien servido pudiera aplacar a un hombre dominado por el resentimiento y el alcohol. Pero nada bastaba. Los gritos empezaban casi siempre por nada. Una silla mal colocada, una olla demasiado salada, una respuesta dada en el tono equivocado. Y una vez que los gritos llenaban la casa, el resto era inevitable. Insultos, portazos, golpes contra la mesa y demasiadas veces golpes contra mi madre. Yo me escondía en el rincón más oscuro que encontraba, con los oídos tapados, repitiéndome que si permanecía invisible, todo terminaría antes. Pero aún así, las palabras que él lanzaba, duras y venenosas, lograban atravesar cualquier escondite y quedarse grabadas en mi memoria. Con los años, las escenas se repetían tanto que se volvieron rutina. El miedo se convirtió en la música de fondo de mi infancia. Mi madre parecía cada vez más apagada, como una vela consumiéndose poco a poco. Ya no intentaba defenderse, ya no discutía, ya ni siquiera lloraba con fuerza. Sus lágrimas eran silenciosas, resbalaban por su rostro sin que ella tratara de ocultarlas, como si hubieran aprendido a escapar sin permiso. Yo la observaba y, aunque era apenas una niña, comprendía que estaba rota, prisionera de una vida que nunca había elegido. En el pueblo, las vecinas lo sabían. Veían los moretones en los brazos de mi madre, los ojos hinchados que no conseguía disimular. Algunas murmuraban entre ellas, otras se acercaban y preguntaban en voz baja: «¿Todo bien, Rosario?». Y mi madre sonreía sin mostrar los dientes, asentía con la cabeza y decía que sí, que todo estaba bien. Ellas, aliviadas de no tener que involucrarse, fingían creerle. Esa fue otra lección que aprendí temprano. La mayoría de la gente prefiere mirar hacia otro lado. Yo, mientras tanto, me convertía en experta en anticipar las tormentas. Sabía leer la forma en que mi padre abría la puerta, el modo en que dejaba la chaqueta sobre la silla, el timbre de su voz cuando me llamaba sin razón aparente. Era como vivir en un campo minado donde cada paso podía detonar una explosión. Y aún así, en medio de esa rutina de miedo, guardaba una esperanza infantil. Que un día él cambiara, que un día se cansara de beber, que un día descubriera lo que significaba ser padre, pero cada vez que esa ilusión se asomaba, la realidad se encargaba de destrozarla. Como la noche en que llegó más borracho que nunca y volcó la mesa entera con un manotazo, haciendo volar los platos al suelo,
Mi madre trató de recogerlos llorando, y yo, acurrucada en un rincón, me prometí que jamás en mi vida dependería de un hombre como él. Aún siendo una niña, esa determinación se clavó en mí como hierro candente. El ciclo de violencia era tan predecible que parecía escrito en un guión cruel. Primero, el silencio expectante, después, los gritos, luego los golpes, más tarde, el arrepentimiento fingido, y al día siguiente todo volvía a comenzar. Y en medio de ese ciclo, yo aprendía a endurecerme. Dejé de llorar, porque comprendí que las lágrimas no servían de nada. Dejé de pedir, porque pedir solo traía negativas. Dejé de esperar cariño, porque esperar algo imposible es la forma más lenta de morir por dentro. Mi refugio, cuando podía, era la escuela. Allí, al menos había libros, pizarras, voces que no gritaban, pero incluso en la escuela era distinta. Mientras los demás niños jugaban y se reían, yo observaba desde la distancia, incapaz de integrarme. Había en mí una barrera invisible que me separaba del resto, una especie de muro construido con miedo y con secretos. Algunos profesores sospechaban que algo no andaba bien, pero nadie se atrevía a profundizar. El mundo adulto, parecía, estaba dispuesto a mantener el pacto del silencio. Esa fue mi niñez. Un círculo interminable de miedo, una repetición constante de escenas de violencia que se grababan en mi memoria como cicatrices invisibles. Y cada día, mientras me acostaba con el estómago encogido y los oídos atentos a cualquier ruido, me prometía lo mismo. Un día me iré de aquí. Un día seré libre. Tenía apenas 8 años cuando descubrí que había frases capaces de quedarse incrustadas en la piel como cuchillos. Fue una tarde de verano, de esas en que el calor se pega a la tierra y todo el aire parece temblar. Yo jugaba sola en la calle de tierra, dibujando con una rama figuras sin sentido, inventando mundos en mi cabeza para escapar del que me rodeaba. En aquel polvo marrón trazaba torres, castillos, caminos que me llevaban lejos de mi casa. Era mi secreto, mi juego silencioso. De pronto, un vecino se acercó. Era un hombre mayor, de rostro curtido y mirada oscura, de esos que siempre parecen estar observando desde las sombras del pueblo. Se agachó junto a mí, con un gesto lento que me heló la sangre. Me miró fijamente y dijo con una sonrisa torcida: «Eres fuerte, niña. Nunca lloras, nunca reclamas. Yo veo las cosas. Sé que tu casa no es fácil». Mi corazón comenzó a latir con violencia. Nadie hasta entonces había dicho esas palabras en voz alta. Nadie se había atrevido a reconocer lo que yo siempre había intentado ocultar. Él continuó en un tono más bajo, como quien comparte un secreto maldito. «Hay gente que nace para sufrir, ¿sabes? Algunas niñas vienen al mundo ya condenadas». Sus palabras cayeron sobre mí como piedras pesadas. Sentí una mezcla de rabia, de miedo y de impotencia. Me quedé callada, fingiendo que seguía dibujando en la tierra, aunque por dentro mi mundo se derrumbaba. Y entonces, con una mueca que parecía una sonrisa cruel, añadió: «¿Sabes cuál es el secreto? Aprender a aceptar». Me dio una palmada en el hombro y se marchó, dejándome allí, inmóvil, con el eco de su voz repitiéndose una y otra vez en mi cabeza. Aquel día me hice una promesa. No iba a aceptar, nunca. Podía ser una niña pequeña, podía estar atrapada en un infierno que no entendía del todo, pero dentro de mí nació una certeza feroz. No permitiría que mi destino estuviera escrito por la violencia. Ese pensamiento se convirtió en mi refugio secreto, en la semilla de mi resistencia. Comencé a observar todo lo que ocurría en mi casa con otros ojos. Empecé a estudiar cada gesto, cada palabra, cada movimiento de mi padre, como si estuviera descifrando un idioma oculto. Aprendí a anticipar sus explosiones de ira antes de que estallaran, a salir del camino en el instante justo, a esconderme en el rincón donde menos me buscaría. Era como jugar una partida de ajedrez contra un rival brutal e imprevisible, y cada movimiento correcto me regalaba unas horas más de supervivencia. Pero esa estrategia no bastaba para calmar el fuego que ardía dentro de mí. Necesitaba un lugar donde volcar todo lo que sentía, una grieta por donde liberar el dolor. Fue entonces cuando descubrí la escritura. Una maestra de la escuela me había preguntado un día: «María, ¿te gusta escribir?».
Nadie antes me lo había preguntado. Dudé, pero terminé asintiendo. Esa misma noche, mientras los gritos de mi padre llenaban la casa y mi madre lloraba en silencio en la habitación contigua, busqué un cuaderno viejo y un lápiz gastado, y escribí. No escribí sobre mi vida, porque me daba miedo que alguien lo descubriera. Escribí sobre una niña encerrada en una torre alta rodeada de sombras. Esa niña, a diferencia de mí, tenía un secreto. Sabía volar. Podía abrir las ventanas y escapar por encima de los tejados. Podía dejar atrás los gritos y encontrar un horizonte nuevo. Al terminar de escribir, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: libertad. Desde aquel día, la escritura se convirtió en mi salvación. Cada palabra era una ventana, cada frase un camino de huida. Cuando escribía, no era una niña asustada, era alguien fuerte, alguien capaz de transformar su dolor en historias. Esos cuadernos escondidos bajo el colchón eran el único espacio donde podía existir sin miedo. Sin embargo, incluso ese refugio fue arrebatado. Una tarde, mi padre llegó borracho y, no sé cómo, encontró uno de mis cuadernos. Lo abrió, lo hojeó con desprecio y murmuró: «Tonterías. Deberías aprender a hacer algo útil en lugar de perder el tiempo con estas porquerías». Ante mis ojos, comenzó a arrancar las páginas una a una, rompiéndolas con violencia. Yo quise gritar, quise arrancarle los pedazos de las manos, pero me quedé paralizada, muda, como siempre. Sentí que con cada hoja rota se desgarraba también una parte de mí. Mi madre intentó intervenir. «Por favor, no hagas eso». Pero él la fulminó con la mirada y gritó: «No te metas». Ella se quedó en silencio, secando platos como si nada ocurriera. Pero yo vi en sus ojos algo distinto esa vez: cansancio, rabia contenida, una sombra de peligro. Esa noche lloré bajito en la cama, abrazada a los restos de mi cuaderno. Fue la primera vez que entendí que no era la única agotada. Mi madre también estaba al límite, y me pregunté: ¿qué hace una mujer cuando ya no aguanta más? En aquel momento no tenía la respuesta, pero pronto la descubriría, porque el ciclo de violencia estaba a punto de romperse de una manera inesperada, rápida e irreversible. Era una tarde cualquiera, o al menos eso parecía. Yo volvía de la escuela con los zapatos polvorientos y la cabeza llena de pensamientos que no me atrevía a compartir con nadie. El sol todavía estaba alto en el cielo, tiñendo de dorado los olivares que rodeaban el pueblo. Caminé despacio hacia casa, con esa mezcla de ansiedad y resignación que me acompañaba siempre. Ansiedad por no saber qué humor traería mi padre al volver, y resignación porque, de cualquier forma, la rutina del miedo me esperaba detrás de aquella puerta. Cuando entré, noté algo distinto. El aire estaba enrarecido, como si la casa misma contuviera la respiración. El silencio era demasiado profundo, incluso para los estándares habituales. Entonces la vi. Mi madre estaba sentada en la mesa de la cocina, con una pequeña maleta en su regazo. Sus manos temblaban al acariciar la tela gastada, como si con ese simple gesto estuviera tomando la decisión más difícil de su vida. Sus ojos estaban fijos en el suelo, pero cuando escuchó mis pasos, levantó la mirada y me encontró. María susurró, y mi nombre salió de sus labios como una plegaria rota. Me quedé inmóvil, con la mochila aún colgando de mis hombros. Supe al instante lo que significaba aquella maleta. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a escapar del pecho. Por un momento, tuve la absurda esperanza de que por fin había llegado el día en que me llevaría con ella, el día en que huiríamos juntas de ese infierno. Me acerqué despacio, con las palabras atoradas en la garganta. Quería gritarle que no me dejara, quería rogarle que me llevara con ella, pero no conseguía articular sonido alguno. Ella, en cambio, rompió el silencio con una frase que me atravesó como un cuchillo. «Ya no puedo más». Su voz era débil, apenas un hilo quebrado por el cansancio. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. «Entonces llévame contigo», alcancé a decir, con un hilo de voz que apenas se escuchaba. Ella cerró los ojos, respiró hondo, y en ese gesto comprendí la verdad. Nunca había pensado en llevarme. No huía para empezar una vida nueva conmigo, huía para sobrevivir, aunque eso significara abandonarme.
Intentó forzar una sonrisa, pero sus labios temblaban demasiado. «Volveré por ti», murmuró. Y yo supe, en lo más profundo de mi ser, que era una promesa vacía. Sus ojos no mentían. No volvería. El dolor fue inmediato, brutal, como un golpe que me arrancaba el aire. No podía moverme, no podía llorar. Solo quedé allí, clavada en el suelo, mientras la veía levantarse con la maleta entre las manos. Caminó hasta la puerta sin mirar atrás. Yo la seguí con la mirada, con el corazón en la garganta, esperando hasta el último segundo que se detuviera, que se volviera, que dijera mi nombre con amor por primera vez, pero no lo hizo. La puerta se cerró detrás de ella, y el silencio que quedó fue distinto a todos los silencios que había conocido. No era el silencio tenso de mi padre, ni el silencio resignado de mi madre. Era un silencio vacío, un hueco insondable que me dejó completamente sola en el mundo. Corrí hacia la ventana y me asomé. La vi alejarse por la calle, con la maleta apretada contra el pecho. Mis piernas querían correr detrás de ella. Mis labios querían gritar, pero algo me paralizó. Tal vez era el miedo, tal vez la certeza de que nada cambiaría su decisión. Así la vi desaparecer entre las sombras de la tarde, con el mismo paso apresurado con el que otras veces había soñado escapar conmigo, pero ahora iba sola. Esperé durante horas, pegada al cristal, con la esperanza ingenua de que regresara arrepentida, de que se diera cuenta de que no podía dejarme allí. Pero la noche cayó, y ella no volvió. Cuando mi padre regresó y descubrió la ausencia, el infierno se desató. Al principio no comprendió. Pensó que mi madre estaba en la casa de alguna vecina. Pero cuando vio la cama vacía y la ropa que faltaba en el armario, la furia lo invadió. «¡Esa ingrata se fue!», gritaba, golpeando la mesa con tal fuerza que los platos temblaban. Yo estaba en un rincón, intentando hacerme invisible, pero esta vez no había refugio posible. Su mirada me encontró, oscura y envenenada, y supe que a partir de ese momento yo sería el blanco de toda su rabia. La primera bofetada llegó sin aviso. Fue tan fuerte que sentí que la cara me ardía, y el sabor metálico de la sangre me llenó la boca. Nunca me había golpeado así antes. Hasta ese día, mi madre había sido un muro, frágil pero presente, que absorbía parte de la violencia. Sin ella, yo quedaba completamente expuesta. Caí al suelo, mareada, con los ojos llenos de lágrimas que me obligué a no dejar salir. Me repetía en silencio: «No llores, María, no llores», porque sabía que mostrar debilidad solo lo enfurecería más. Esa noche entendí de manera definitiva lo que significaba estar sola. Ya no había nadie que pudiera interponerse entre él y yo. Ya no había posibilidad de que una mirada materna me protegiera, aunque fuera en silencio. Desde ese instante, la casa dejó de ser siquiera una cárcel compartida y se convirtió en un campo de batalla donde yo era la única víctima. Lo que vino después fue aún peor. Mi padre se hundió más en la bebida, más en la rabia, y convirtió cada día en una oportunidad para desquitarse conmigo. Yo me convertí en el receptáculo de todo su odio, de su frustración, de su miseria, y en mi interior, algo comenzó a endurecerse, porque si quería sobrevivir, tenía que aprender a resistir sola. Después de la huida de mi madre, todo cambió. No porque la rutina de la casa se transformara, sino porque yo había perdido el último muro que me protegía del infierno. Hasta entonces, aunque débil y silenciosa, mi madre había sido una barrera entre los golpes, y yo, un pequeño escudo que absorbía parte de la furia de mi padre. Pero al marcharse, la violencia me alcanzó de lleno, sin filtros, sin descanso. Los días se volvieron insoportablemente largos, y las noches interminables. Cualquier cosa era motivo para su ira. Un plato mal lavado, una palabra dicha en el tono equivocado, una mirada que él interpretaba como desafío. Vivía en alerta constante, como si mi cuerpo hubiera desarrollado un sexto sentido para anticipar el peligro. Bastaba un olor, el crujido de la puerta, la forma en que dejaba caer sus botas en el suelo, para saber lo que iba a suceder. Y aun cuando lo preveía, no podía escapar. Al principio fueron empujones, bofetadas, insultos que se clavaban más profundo que cualquier golpe. Después vinieron los puñetazos, los tirones de cabello, los azotes contra la pared. Yo aprendí a aguantar el dolor sin llorar,
porque sabía que las lágrimas lo irritaban más. Mi silencio era mi única defensa. Si me quedaba quieta, si no gritaba, a veces se cansaba antes, pero otras veces su furia no tenía límites. Con el tiempo, mi cuerpo empezó a guardar memorias que mi mente intentaba olvidar. Saltaba ante cualquier ruido. Me encogía cuando alguien levantaba la voz, temblaba si un adulto se me acercaba demasiado rápido. En la escuela, era la niña callada que siempre se sentaba al fondo, invisible, intentando desaparecer. Mis calificaciones eran suficientes para pasar de curso, pero nunca tan brillantes como para llamar la atención. Había aprendido que destacar podía ser peligroso, que cualquier reconocimiento podía convertirse en motivo de sospecha y, en consecuencia, en más castigos en casa. Sin embargo, hubo un día en que la línea invisible que me mantenía en pie estuvo a punto de romperse para siempre. Una noche fría de invierno, mi padre había pasado todo el día bebiendo. El olor a vino impregnaba la casa antes incluso de que cruzara la puerta. Yo intenté apartarme, mantenerme en silencio, pero en una vivienda tan pequeña no existía rincón seguro. Comenzó a gritar sin motivo, lanzando objetos contra las paredes, derramando bebida por el suelo. El corazón me latía desbocado mientras decidía si debía correr fuera o encogerme en algún rincón y esperar. Pero no tuve opción. Me vio. Sus ojos estaban enrojecidos, su rostro transformado en una mueca de odio. Avanzó tambaleándose hacia mí, y cuando me agarró del brazo con una fuerza brutal, comprendí que esta vez sería distinto. ¿Crees que puedes mirarme así?, rugió, escupiéndome las palabras al rostro. Yo ni siquiera sabía cómo lo había mirado, pero cualquier gesto, cualquier respiración podía interpretarlo como una provocación. Intenté soltarme. Fue un reflejo, pero ese movimiento lo enfureció aún más. Me lanzó contra la pared, y mi cabeza golpeó con tanta fuerza que todo empezó a dar vueltas. Sentí un calor húmedo resbalar por mi nuca. Era sangre. El dolor fue insoportable, pero más aterrador aún fue lo que vi en sus ojos. Esta vez no iba a detenerse. Esta vez no había nadie que lo contuviera, ninguna mirada materna que desviara su furia. En ese instante, comprendí que estaba a punto de matarme. Algo dentro de mí gritó más fuerte que el miedo. ¡Corre! Reuniendo el poco aliento que me quedaba, me zafé de su mano y salí disparada hacia la puerta principal. Ni siquiera miré atrás. Solo corrí. Corrí descalza por el camino de tierra, con el frío cortándome el rostro y las piedras clavándose en mis pies. Corrí como si la vida dependiera de ello, porque dependía. El corazón me explotaba en el pecho. Los pulmones ardían, pero no me detuve. El camino parecía interminable. La oscuridad era densa. El viento helado me azotaba, pero lo único que me acompañaba era el sonido de mis propios pasos y el terror de que en cualquier momento él apareciera detrás de mí. Me preguntaba si me seguiría, si estaría demasiado borracho para perseguirme o si simplemente no le importaba. Cuando por fin mis piernas no pudieron más, caí junto a una cerca vieja, con la respiración entrecortada, los pies sangrando y el cuerpo temblando. Me acurruqué allí, sintiendo la noche a mi alrededor, y fue entonces cuando lo comprendí con claridad. Si volvía a esa casa, no saldría viva. No tenía dinero, no tenía a dónde ir, no tenía a nadie que me esperara. Pero algo dentro de mí se había roto, y al mismo tiempo algo había nacido, la certeza de que no podía regresar jamás. Me levanté, todavía mareada, y seguí caminando, con la primera luz del amanecer guiando mis pasos. El único lugar que me pareció seguro fue la escuela. Tal vez allí alguien me vería, tal vez mi maestra, la única persona que alguna vez me había mirado de verdad, podría ayudarme. Cuando llegué, el patio comenzaba a llenarse de niños que corrían y reían como si nada hubiera pasado. Para ellos era un día normal. Para mí era el comienzo de otra vida. Llegué a la escuela cuando el sol apenas despuntaba entre los tejados. El aire estaba helado, mis pies descalzos ardían por las heridas, y cada paso era una mezcla de dolor y de alivio, porque cada metro que me alejaba de aquella casa era un metro ganado a la muerte. Me detuve frente a la verja de hierro oxidado. Durante un instante pensé en dar media vuelta, en esconderme en algún rincón del pueblo para que nadie me encontrara, pero la fatiga me venció.
No podía seguir huyendo sola. Los niños comenzaban a llegar con mochilas cargadas de libros y meriendas envueltas en papel de estraza. Algunos me miraron de reojo, con curiosidad, tal vez sorprendidos por mi aspecto. Yo bajé la cabeza, intentando ocultar la sangre seca en mi nuca y los cortes en mis pies. Caminé despacio hasta el patio, con la esperanza muda de que alguien me viera realmente, no como la niña callada de siempre, sino como lo que era, una criatura al borde del abismo. Y entonces la vi. Mi maestra de lengua, una mujer de mediana edad llamada doña Isabel, estaba de pie junto a la puerta del aula, saludando a los alumnos con una sonrisa serena. Cuando sus ojos se posaron en mí, su expresión cambió al instante. Su rostro, que solía estar marcado por la paciencia y la dulzura, se tensó con una preocupación evidente. «María», susurró, acercándose rápidamente. «¿Qué te ha pasado?» No pude responder. La garganta se me cerró, como siempre que alguien intentaba atravesar el muro de mi silencio. Ella no insistió en público. Me tomó del brazo con suavidad, cuidando de no lastimarme, y me llevó a un salón vacío. Allí me sentó en una silla, arrodillándose frente a mí como si quisiera estar a mi altura. Observó los cortes de mis pies, la mancha oscura en mi cuello, y sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. «¿Quién te hizo esto?», preguntó en voz baja, con un tono firme pero lleno de ternura. Quise hablar, quise contarle todo, pero los años de miedo me habían enseñado a callar. Solo la miré en silencio, con los labios apretados, hasta que ella suspiró hondo y dijo: «No te preocupes, ya no estás sola». Se levantó, salió del aula y me dejó allí con el corazón latiendo a toda velocidad. El silencio de esa sala no se parecía en nada al silencio de mi casa. No era un silencio cargado de amenazas, sino de espera, de incertidumbre, de un cambio que estaba a punto de llegar. Pasaron unos minutos que me parecieron eternos. Escuché pasos en el pasillo, y cuando la puerta se abrió, doña Isabel regresó acompañada de una mujer que yo no había visto nunca. Vestía ropa sencilla, un abrigo gris, y llevaba el cabello recogido en un moño apretado. Tenía una mirada firme, de esas que parecen atravesar las capas de miedo, pero al mismo tiempo irradiaba calma. «María, esta es la señora Elena. Trabaja en el servicio de protección de menores», dijo mi maestra, con voz tranquila. «Ella quiere ayudarte». La mujer se acercó despacio, como quien sabe que no puede asustar más a quien ya ha vivido demasiado terror. Se inclinó un poco hacia mí y me preguntó: «¿Puedes contarme qué pasó?». Miré a mi maestra, buscando una señal. Ella asintió suavemente, como diciéndome: «Puedes confiar». Y entonces, por primera vez en mi vida, hablé. Las palabras salieron entrecortadas, temblorosas, llenas de pausas. Conté sobre mi padre, sobre los gritos, sobre los golpes, sobre las noches interminables escondida bajo la mesa, sobre la huida desesperada de la noche anterior. No lo dije todo de golpe. Fue como si mi voz tuviera que atravesar capas de miedo acumuladas durante años. Pero lo dije. La señora Elena escuchó sin interrumpirme, sin juzgarme. Solo asentía de vez en cuando, con el ceño fruncido y los labios apretados por la indignación. Cuando terminé, respiró hondo y pronunció la frase que cambió mi vida: «No vas a volver a esa casa». Mi corazón dio un vuelco. No supe si sentir alivio o miedo. Era como si me hubieran arrancado de un lugar de dolor, pero al mismo tiempo de la única realidad que conocía. «¿Cómo?», pregunté, apenas en un susurro. «¿A dónde voy a ir?». «Conmigo», respondió ella con calma. «Vamos a cuidar de ti». Me levanté despacio, con las piernas aún temblorosas. Doña Isabel me abrazó antes de que me marchara. Fue un gesto simple, un abrazo cálido, pero para mí fue como si el mundo entero me envolviera por primera vez en ternura. «Vas a estar bien», me susurró al oído, y aunque yo no sabía si podía creerlo, esas palabras se quedaron grabadas en mi memoria. Me llevaron a un albergue para menores. Era un edificio modesto, con paredes encaladas y un patio amplio donde otros niños jugaban. Cada uno de ellos llevaba consigo cicatrices invisibles, historias de dolor distintas pero unidas por el mismo destino. Al llegar, me sentí extraña, fuera de lugar, como si no perteneciera a ningún sitio.
pero también me sentí menos sola. Los primeros días fueron confusos. Me despertaba en medio de la noche esperando escuchar los pasos arrastrados de mi padre o el llanto ahogado de mi madre, pero en su lugar solo escuchaba el murmullo lejano de otros niños y el crujido de las camas viejas. Era un silencio distinto, un silencio que me desconcertaba, pero que poco a poco comenzó a parecerme soportable. Pasaba las horas preguntándome qué sería de mí. ¿Volvería algún día mi madre a buscarme? ¿Me olvidaría para siempre? No tenía respuestas. Solo sabía que por primera vez mi vida estaba en manos de desconocidos y que mi destino estaba a punto de tomar un rumbo inesperado. Fue en ese albergue donde escuché una palabra que hasta entonces me resultaba ajena, casi incomprensible: adopción. Una mañana, la señora Elena vino a buscarme. Me sentó frente a ella con un gesto serio y me dijo: «Hemos encontrado una familia para ti». Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No sabía si debía sentir alegría, miedo o desconfianza. Nunca había tenido otra casa más que aquella donde crecí entre gritos y golpes. ¿Qué significaba tener una familia nueva? ¿Y si todo volvía a ser lo mismo? No lo sabía, pero comprendí que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. La primera vez que escuché su nombre fue en voz de la señora Elena, Teresa. Me lo dijo con la naturalidad de quien presenta a alguien de confianza, pero para mí sonó como una palabra extraña, cargada de misterio. «Es una mujer que lleva años acogiendo a niños en dificultad», explicó. «Tiene una casa en Córdoba, no es grande ni lujosa, pero está llena de calma. Creo que allí estarás a salvo». No supe qué responder. El simple hecho de que alguien me hablara de estar a salvo me parecía casi un lujo imposible. Aún así, asentí, porque en aquel momento no tenía otra opción. Unos días después, con mis pocas pertenencias guardadas en una bolsa, un par de vestidos, un cuaderno nuevo que me habían dado en el albergue y una muñeca de trapo que alguien había donado, me llevaron a conocerla. El camino en coche me pareció interminable. Nunca había salido de mi pueblo, y ver cómo el paisaje cambiaba frente a la ventanilla era como contemplar otro mundo. Los olivares interminables quedaban atrás, y poco a poco la carretera me condujo a calles más amplias, a fachadas blancas con macetas llenas de flores colgando en los balcones. Cuando el coche se detuvo, frente a mí apareció una casa modesta, de paredes encaladas y un pequeño patio lleno de bugambillas en flor. Allí estaba ella, de pie en la puerta, esperándome. Tenía el cabello recogido en un moño sencillo, los ojos oscuros y tranquilos, y una sonrisa leve que no era de compromiso, sino de auténtica calidez. «¿Eres María?», preguntó con voz suave. Asentí en silencio, apretando con fuerza la muñeca de trapo contra mi pecho. «Bienvenida, hija». No dijo más. Solo abrió la puerta y me invitó a pasar. El interior de la casa me sorprendió. No era lujoso, pero había algo en la manera en que cada objeto estaba colocado, en la limpieza impecable, en los olores de comida casera y lavanda, que me hizo sentir un nudo en la garganta. Aquello no era una mansión, pero irradiaba algo que yo nunca había sentido: hogar. Los primeros días fueron difíciles. Yo apenas hablaba. Caminaba con pasos medidos, como si cada rincón pudiera esconder una trampa. Dormía con un ojo abierto, esperando escuchar los gritos de siempre. Me levantaba antes del amanecer, hábito que arrastraba de los años en que necesitaba evitar a mi padre. Cuando Teresa me servía la comida, comía rápido, casi engullendo, como si alguien fuera a arrebatármela. Ella lo notó enseguida. «No tienes que apurarte, querida», me dijo una noche, mientras me servía un poco más de sopa. «Aquí nadie va a quitarte nada». Quise creerle, pero el miedo acumulado durante tantos años no desaparece con una sola frase. Aún así, poco a poco, su paciencia comenzó a abrir grietas en mis muros. No levantaba la voz, nunca me miraba con ira, no me hacía preguntas incómodas, ni intentaba forzar confidencias. Simplemente estaba allí, presente, ofreciéndome gestos pequeños pero constantes. Una taza de leche caliente antes de dormir, una manta doblada al pie de la cama, un pastel horneado sin motivo alguno. Una noche, me desperté sobresaltada. Había soñado con la bofetada de mi padre, tan real que aún sentía el ardor en la piel.
Me levanté para ir a la cocina en busca de agua. Allí, en el salón, encontré a Teresa sentada en el sofá, leyendo un libro bajo la luz de una lámpara amarillenta. Me miró y sonrió. ¿No puedes dormir?, preguntó. Negué con la cabeza. Ven, siéntate conmigo. Dudé. Había aprendido que hablar era peligroso, que cualquier palabra podía volverse en mi contra. Pero aquella noche, por primera vez, me senté a su lado. No le conté todo, claro. No podía. Pero le hablé un poco del albergue, de lo extraño que era estar en un sitio donde nadie me gritaba. Ella me escuchó en silencio, sin interrumpir, sin presionarme. Al final, solo me dijo: ¿Estás segura ahora? Aquellas palabras me persiguieron durante días. ¿Segura? No sabía lo que significaba vivir sin miedo, pero quería creer que era posible. El tiempo en casa de Teresa empezó a tener un ritmo distinto. Ya no se medía en golpes ni en gritos, sino en rutinas tranquilas, desayunos en la mesa, tardes de costura, paseos por el patio. Cada gesto sencillo era para mí una revelación. Me sorprendía el cuidado con el que doblaba mi ropa, como si cada prenda fuera importante, o la manera en que colocaba flores frescas en un jarrón, sin razón aparente, simplemente para dar belleza a la casa. Aún así, las pesadillas continuaban. Cada noche, en mis sueños, regresaba a aquella casa maldita. Sentía el olor a alcohol, escuchaba los pasos arrastrados, volvía a ser la niña que se escondía bajo la mesa. Me despertaba sudando, con el corazón a punto de estallar. Al principio lo ocultaba, pero Teresa se dio cuenta. «Tuviste una pesadilla, ¿verdad?», me preguntó una mañana, al verme con ojeras profundas. No respondí. Solo asentí con la cabeza. Ella suspiró, se sentó a mi lado y tomó mi mano con firmeza. «El pasado no desaparece de un día para otro, María. Pero ya no puede hacerte daño». Bajé los ojos, incapaz de sostener su mirada. «Parece que todavía puede», murmuré. Ella no discutió. Me apretó la mano y añadió: «No puedo borrar lo que viviste, pero sí puedo ayudarte a seguir adelante». Esa frase se clavó en mí como una promesa. Fue en esos días cuando descubrí algo más sobre Teresa. Un mediodía, mientras limpiábamos un armario, encontré una caja de cartón con un álbum de fotos. Al abrirlo, vi retratos de muchos niños, ninguno de ellos conocido para mí. Rostros sonrientes, algunos antiguos, otros más recientes. «¿Quiénes son?», pregunté con timidez. Teresa se sentó a mi lado, acariciando una de las imágenes con nostalgia. «Son mis hijos del corazón. Nunca tuve hijos propios, pero he cuidado de muchos como tú. Algunos ya son adultos, tienen sus vidas. Algunos vuelven a visitarme, otros no. Pero cada uno se llevó un pedacito de mí». Miré las fotos con una mezcla de sorpresa y temor. ¿Sería yo solo una más en esa larga lista? ¿Me iría de aquí algún día, dejando solo un recuerdo en un álbum? ¿Y yo?, pregunté en voz baja. ¿Crees que algún día también podré seguir adelante? Ella me miró con una ternura inmensa y respondió sin dudar: «Sé que lo harás». Quise creer en esas palabras, pero en mi interior todavía había una sombra, un lazo invisible que me ataba al pasado, y entendí que para liberarme de verdad tendría que enfrentarlo tarde o temprano. Por más que los días en casa de Teresa transcurrieran con una calma desconocida para mí, el pasado se aferraba a mi cuerpo como una sombra que no sabía desaparecer. Cada noche, cuando cerraba los ojos, regresaba al mismo lugar. Aquella cocina oscura, el olor agrio del vino impregnando las paredes, los pasos arrastrados de mi padre avanzando hacia mí. Volvía a sentir la bofetada, el ardor en la mejilla, la sangre en la boca. Me despertaba empapada en sudor, jadeando, con el corazón golpeando en mi pecho como si quisiera escapar. Al principio intentaba ocultarlo. Me levantaba en silencio, iba hasta la cocina a beber agua y regresaba a la cama fingiendo que todo estaba bien. Pero el temblor de mis manos, las ojeras cada vez más profundas, terminaron delatándome. Una mañana, Teresa me observó mientras servía el desayuno. «Has tenido otra pesadilla, ¿verdad?», dijo en voz baja, sin reproche. Yo bajé la mirada, incapaz de sostener sus ojos. Asentí apenas.
Ella suspiró, se sentó frente a mí y me tomó la mano. El pasado no desaparece de un día para otro, María. Pero debes recordar algo. Ya no puede hacerte daño. Quise creerle, pero las lágrimas me brotaron solas. Parece que todavía puede, murmuré, con la voz rota. Teresa me apretó la mano con fuerza. Lo que viviste dejó cicatrices, hija. Algunas cicatrices nunca se borran, pero eso no significa que la herida siga abierta. Lo que necesitas ahora no es olvidar, sino aprender a vivir con ello sin que te domine. Sus palabras me acompañaron durante mucho tiempo, como un eco que regresaba cada vez que despertaba sobresaltada. Las semanas pasaron, y aunque comenzaba a acostumbrarme a la rutina en aquella casa tranquila, las pesadillas seguían atacándome. Algunas noches soñaba que mi madre regresaba, solo para volver a marcharse dejándome otra vez sola. Otras veces, veía a mi padre buscándome por las calles del pueblo, con los ojos rojos y la botella en la mano. En ocasiones me despertaba gritando, y Teresa venía corriendo, sentándose en el borde de mi cama, acariciando mi cabello con paciencia. No me obligaba a hablar, no me pedía explicaciones. Solo repetía una y otra vez: «Ya pasó, María. Estás aquí. Estás segura». Ese gesto sencillo, esa presencia constante, comenzó a construir dentro de mí una certeza nueva. Quizás, después de todo, no estaba destinada a vivir siempre con miedo. Pero había días en los que la herida se abría de otra manera. Durante las mañanas en que el aire olía a aceitunas y a pan tostado, recordaba de golpe la cocina de mi infancia, con las ollas golpeadas y el humo espeso. El simple sonido de un vaso cayendo al suelo me hacía encogerme de inmediato, como si esperara el grito posterior. Teresa lo notaba y se acercaba con calma. «No pasa nada, querida, solo es un vaso». Yo asentía, pero mi cuerpo tardaba horas en relajarse. Fue en una de esas tardes, mientras ayudaba a Teresa a ordenar un armario, cuando descubrí algo que me hizo comprenderla más. En el fondo de una caja había un álbum de fotos. Lo abrí con curiosidad y vi rostros de muchos niños, algunos pequeños, otros ya adolescentes. Estaban sonriendo, en patios similares al que yo conocía ahora, en cocinas con manteles de flores, en habitaciones sencillas llenas de juguetes. «¿Quiénes son?», pregunté en voz baja. Teresa apareció detrás de mí, miró el álbum y suspiró. «Son mis hijos del corazón, niños como tú, que llegaron aquí buscando un lugar seguro». Sus dedos acariciaron una de las imágenes con ternura. Algunos se marcharon cuando crecieron, otros vienen a visitarme de vez en cuando. Todos dejaron algo en mí. Me quedé observando aquellas fotos con una mezcla de asombro y miedo. Por primera vez, comprendí que no era la única, que había otros niños que habían sentido lo mismo, que habían cargado dolores parecidos. Eso me hizo sentir menos sola, aunque también despertó un temor nuevo. ¿Sería yo solo un rostro más en ese álbum? ¿Terminaría marchándome un día, convertida en un recuerdo más? ¿Y yo?, me atreví a preguntar, con un hilo de voz. ¿Crees que algún día también podré seguir adelante? Teresa se sentó a mi lado, puso su mano sobre la mía y me miró con una seguridad que me estremeció. «Sé que lo harás. No tienes por qué hacerlo sola». Sus palabras no borraron mi miedo, pero sembraron en mí una semilla de esperanza. Aún así, el pasado seguía persiguiéndome en cada rincón. Había momentos en los que no podía soportar la sensación de fragilidad, en los que me sentía atrapada entre dos mundos, el de antes, marcado por el dolor, y el de ahora, que todavía me parecía demasiado frágil para ser real. Cada vez que Teresa me hablaba de futuro, de escuela, de proyectos, una parte de mí temblaba. ¿De verdad era posible pensar en el mañana sin temer que todo se derrumbara? ¿Podía confiar en que la calma no era apenas un paréntesis antes de la tormenta? El corazón me decía que sí, que por primera vez tenía la oportunidad de ser libre. Pero las cicatrices me recordaban que, aunque la herida estuviera cerrada, siempre dolería al tocarlas. Y lo peor aún estaba por llegar, porque la vida, caprichosa y cruel, todavía guardaba sorpresas que pondrían a prueba todo lo que había aprendido hasta entonces. Una tarde cualquiera, cuando el aire olía a pan recién horneado en la cocina de Teresa, recibí una noticia que me sacudió hasta lo más profundo. Estaba doblando la ropa en silencio,
concentrada en cada pliegue, como si ese gesto rutinario pudiera mantenerme en equilibrio, cuando Teresa se acercó y se sentó frente a mí. Su expresión era distinta. Había en sus ojos algo entre preocupación y alivio. «María, necesito contarte algo», dijo con voz serena, aunque firme. Dejé la tela sobre mis rodillas. El corazón comenzó a latir más rápido, como si adivinara que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría el rumbo de mi vida. «Tu padre ha sido arrestado». Las palabras me golpearon como un puñetazo invisible. Me quedé inmóvil, la respiración atrapada en el pecho. «¿Qué?», pregunté apenas en un susurro. «Lo detuvieron en una pelea de taberna», explicó. «La policía descubrió las denuncias que había en su contra. No volverá a molestarte». Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Un temblor recorrió mis manos, mis piernas se debilitaron. Durante años había vivido con el miedo constante de escuchar sus pasos, de oler el vino en su aliento, de sentir sus golpes, y ahora me decían que estaba encerrado, lejos, incapaz de llegar hasta mí. Debería haber sentido alivio, pero lo primero que sentí fue miedo. «¿Él sabe dónde estoy?», pregunté, con la voz rota. No respondió Teresa de inmediato. «Y nunca se acercará a ti de nuevo», asentí. Pero en mi interior la niña temblorosa que había aprendido a sobrevivir aún no podía creerlo. Era como si su sombra siguiera acechando en cada esquina, como si en cualquier momento fuera a aparecer y arrancarme de la calma que había comenzado a conocer. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, pensando en lo que significaba vivir en un mundo donde mi padre ya no tenía poder sobre mí. Y, casi sin darme cuenta, una pregunta comenzó a crecer dentro de mí, una pregunta que llevaba enterrada desde aquella tarde en que vi a mi madre marcharse con una maleta en las manos. ¿Dónde está ella? Pasaron los días, y la idea se hizo más fuerte. No podía seguir adelante sin saber. ¿Me había olvidado por completo? ¿Seguía viva? ¿Pensaba en mí en algún rincón de sus noches? Finalmente, reuní valor y se lo dije a Teresa. «Quiero buscar a mi madre». Ella me miró en silencio durante un largo rato. Podría haberme dicho que no, que era mejor dejar el pasado enterrado, que mi madre había tomado su decisión y que yo debía seguir mi camino. Pero Teresa no era así. «Si es lo que necesitas para sanar, lo haremos juntas», respondió. Comenzamos una búsqueda que no fue sencilla. Durante semanas, la señora Elena y Teresa se encargaron de preguntar, de revisar registros, de seguir pistas que parecían desvanecerse. Había días en que sentía que todo era inútil, que ella se había evaporado del mundo. Pero una mañana, finalmente, recibimos la noticia. Estaba viva, en una ciudad cercana, viviendo una vida distinta, lejos de aquel pueblo de sombras. El corazón me dio un vuelco. La idea de verla de nuevo me llenaba de emociones contradictorias. Una parte de mí quería correr hacia ella, abrazarla, exigirle respuestas. Otra parte quería odiarla por haberme dejado atrás, por haber elegido sobrevivir sola mientras yo enfrentaba lo peor. El día del reencuentro llegó con un cielo gris, cargado de nubes bajas. Cuando la vi por primera vez, sentí que el tiempo se detenía. Estaba más envejecida, con arrugas profundas marcando su rostro, pero seguía siendo la misma mujer que recordaba mirando el suelo mientras apretaba una maleta contra el pecho. Nuestros ojos se encontraron y los suyos se llenaron de lágrimas. «María», susurró, con la voz temblorosa. Me quedé inmóvil, con la garganta cerrada. Ninguna palabra era suficiente para llenar el vacío de tantos años. Ella se acercó despacio, extendió la mano, como dudando de si podía tocarme. «Te busqué», dijo entre sollozos. «No sabía dónde estabas. No sabía si me odiabas». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas antes de que pudiera detenerlas. «¿Por qué nunca volviste?», pregunté, y mi voz sonó como un lamento que llevaba décadas aguardando. Ella bajó la cabeza. «Pensé que estarías mejor sin mí», respondió, con un dolor tan real que me atravesó. Me contó su vida después de huir. Los días de culpa, el miedo constante, las noches en que se preguntaba si yo estaría viva, si habría logrado sobrevivir, y yo, entre lágrimas, le conté la mía. La casa de Teresa, las pesadillas, los silencios que aún me perseguían. En ese encuentro,
Entendí algo que jamás había querido aceptar. Mi madre también había sido una víctima. Había huido no porque no me quisiera, sino porque no supo cómo luchar. La diferencia entre nosotras fue que yo tuve a Teresa y ella nunca tuvo a nadie. Al final, no necesité pronunciar la palabra perdón. Ella lo vio en mi mirada. Nos abrazamos. Fue un abrazo extraño, lleno de dolor acumulado, pero también necesario. No reconstruyó lo perdido, no borró las cicatrices, pero cerró una herida que había permanecido abierta demasiado tiempo. Nunca volví a vivir con ella. Mi vida ya estaba en otro lugar, con Teresa, en ese hogar que me ofrecía calma y paciencia. Pero después de aquel día, algo cambió en mí. El pasado ya no era una cadena, sino una cicatriz que podía mirar sin que me desangrara. Por primera vez, sentí que podía caminar hacia adelante sin mirar atrás constantemente. Cuando cierro los ojos y recorro con la memoria el camino que me trajo hasta aquí, siento que mi vida ha sido como un río turbulento que, a pesar de tantas piedras, heridas y caídas, nunca dejó de avanzar. Hubo momentos en los que pensé que me ahogaría, que la corriente me arrastraría sin remedio, pero hoy, con más de 80 años sobre mis hombros, sé que cada golpe, cada pérdida, cada noche interminable de miedo, también me enseñó a resistir. Sobreviví a una infancia que no debería haberle tocado a ningún niño. Crecí sin abrazos, sin palabras de ternura, en un hogar donde el silencio era un enemigo constante y donde los gritos eran más frecuentes que las sonrisas. Vi a mi madre marcharse con una maleta, dejando tras de sí un vacío que me pareció infinito. Soporté la furia de un padre que, hundido en el alcohol, me convirtió en su blanco. Y sin embargo, aquí estoy. Aprendí que la fortaleza no nace de los músculos, sino del alma. La niña que se escondía bajo la mesa para sobrevivir se convirtió en una mujer que se atrevió a contar su historia, que decidió romper el silencio para que otros supieran que no están solos. Si hoy comparto todo esto, no es para revolver viejas heridas, sino porque sé que mi voz puede ser un refugio para alguien más. Quizás tú, que me escuchas ahora, hayas pasado por algo parecido. Quizás aún vivas en medio de una tormenta que parece no tener fin. Quiero decirte algo. No eres culpable de lo que te hicieron. El dolor que cargas no es tuyo. Te fue impuesto. Y aunque te parezca imposible, siempre existe un camino hacia adelante. No fue fácil. Hubo noches en que las pesadillas parecían más reales que los días, mañanas en que el miedo aún me despertaba antes del alba, tardes en que el simple sonido de un objeto cayendo me hacía encogerme como la niña asustada que fui. Pero con el tiempo, entendí que el pasado no tiene por qué definirnos. Sí, deja cicatrices, algunas profundas, visibles o invisibles, pero una cicatriz también es una prueba de que sobrevivimos. Teresa fue la prueba viviente de que la bondad existe. Esa mujer, con su paciencia infinita, con sus gestos sencillos y su voz serena, me enseñó que un hogar no es una casa de lujo, sino un lugar donde uno puede respirar sin miedo. Me enseñó que la ternura, aunque llegue tarde, puede sanar rincones que parecían condenados para siempre. Y mi madre, con su regreso doloroso, me enseñó otra lección. No todos los que nos hieren lo hacen por maldad. A veces lo hacen por debilidad, por miedo, por no saber cómo luchar. Comprendí que cargar odio solo prolongaba mi sufrimiento, y que perdonar, aunque no borrara el pasado, me liberaba a mí más que a ella. Hoy, después de tantas décadas, miro hacia atrás y me reconozco no como una víctima, sino como una sobreviviente. Y más aún, como alguien que decidió transformar su historia en un faro de esperanza. Quiero dejarte este mensaje. Nunca pierdas la fe en que las cosas pueden cambiar. No importa cuán oscuro parezca el túnel, siempre hay una salida. No importa cuántas veces te hayas caído, siempre existe la posibilidad de levantarte. La niña que fui soñaba con ser libre, y aunque me tomó toda una vida, finalmente aprendí que la libertad empieza dentro de uno mismo, cuando dejamos de creer que nuestro destino está marcado por el dolor. Si has llegado hasta aquí, gracias por escucharme. Gracias por acompañarme en este viaje que no fue fácil de contar. Mi historia es solo una entre miles, pero si ha tocado tu corazón, si te ha dado fuerzas aunque sea un poco,
entonces todo el dolor de recordarla habrá valido la pena. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué parte de tu vida te hizo más fuerte? ¿Qué cicatriz llevas contigo que, en lugar de hundirte, te recuerda que sobreviviste? Escríbelo en los comentarios, porque compartir nuestras historias, aunque duela, también es una forma de sanar. Y antes de irme, si esta historia te tocó, dale un me gusta y suscríbete al canal. No lo digo por mí solamente, sino porque mientras más lejos viajen estas palabras, más corazones podrán sentirse acompañados. Nadie merece vivir en soledad ni en silencio. Y yo sé, con la certeza que solo da la experiencia, que compartir el dolor lo vuelve más ligero. Te mando un abrazo, un beso en el corazón y el deseo profundo de que nunca pierdas la esperanza, porque si yo pude sobrevivir y reconstruirme, tú también puedes.